buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitir que Enfoque llegue nuevamente a sus hogares. Este sábado estamos a 3 semanas apenas de las próximas elecciones generales en Guatemala. Vamos a elegir autoridades, vamos a elegir presidente, vicepresidente, diputados al Parlamento Centroamericano, diputados por el Estado Nacional, diputados distritales y corporaciones municipales. Eso quiere decir que Guatemala está en un momento de decisión. Ese es el programa de esta noche. Está con nosotros Pedro Cruz. Él es representante de Jóvenes por Guatemala, también columnista de la revista Crónica. Con él vamos a conversar sobre el sentir de la población, cómo se está percibiendo a nivel de los jóvenes, cómo se está percibiendo a nivel de las organizaciones que están fiscalizando y participando activamente para que Guatemala pueda reencauzarse. Pedro, ¿cómo has estado? Primero te agradezco que estés con nosotros aquí. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo ha estado Jóvenes por Guatemala en actividad últimamente? ¿Cómo ves todo este proceso que se ha desarrollado, este proceso electoral que se ha desarrollado indudablemente en condiciones muy diferentes a las de las anteriores elecciones? Y por eso estamos también ante un escenario de incertidumbre, a un escenario muy diferente y me da la impresión, aunque las encuestas no han medido eso, me da la impresión que hay mucha frustración y preocupación en la población guatemalteca. Bueno, es un gusto estar aquí en el programa Enfoque, Gonzalo. Siempre compartir contigo es algo muy especial. Y bueno, ¿cómo vemos aquí todo el panorama político? En primer lugar, es un proceso electoral atípico que está siendo invadido, si lo podemos poner de esa forma, por una coyuntura en donde ha existido un despertar ciudadano que pide dos cosas principalmente: una lucha frontal contra la corrupción y una depuración de la clase política. Y hemos visto cómo las mismas instituciones de justicia y el mismo Tribunal Supremo Electoral han entrado en una dinámica que no se había visto en otras ocasiones, en el tema de los antejuicios, amparos, la misma depuración de los listados, la aplicación del artículo 113 constitucional, en donde se menciona la idoneidad, la honradez y la capacidad como requisitos básicos para optar un cargo dentro de la administración pública, y muchas otras cosas que han sucedido alrededor de este proceso. Yo creo que si nos vamos al análisis, si nos vamos a ver cuáles son las percepciones de la juventud y en sí de toda la ciudadanía, yo creo que esto abarca a toda la ciudadanía. Es el mismo sentir, en primer lugar, la frustración por una clase política que ha estado ahí permanente en los últimos años en esta era democrática, pero no nos ha presentado los resultados que quisiéramos obtener los ciudadanos guatemaltecos comunes y corrientes como nosotros. No nos han dado pues resultados en educación, en salud, en seguridad, que tanto se había mencionado. Pero es que mencionas algo bien importante en este sentido, porque el problema es que llevamos 30 años de este proceso democrático. Es el proceso más largo que ha tenido Guatemala de democracia, lo cual hay que verlo como algo positivo. La parte negativa es que ¿por qué no se ha atendido, no se ha atacado la pobreza? ¿Por qué hay deficiencias en educación permanente, en salud, en seguridad, etcétera? Porque la clase política, y esa es una percepción generalizada, dejó de preocuparse de los problemas del Estado y de los problemas nacionales para hacer negocio. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Ese es el problema principal de la corrupción incrustada en todas las instituciones del sistema. Más de algunas se salva, y sí se salvan muchas personas que quieren hacer bien las cosas, que están dentro del sistema de la administración pública. Sin embargo, al convertirse la política en un negocio, desde la fundación de los mismos partidos políticos, porque muchas personas hacen partidos políticos para luego venderlos y hacer las tranzas y todo lo que se está acostumbrando en los últimos años, en los últimos 10, 12 años tal vez, y luego llegar al poder para seguir con toda esa mecánica de hacer negocios, y vamos a poner al compadre del compadre para que me cuide tal lugar y luego me dé la comisión, y durante toda la gestión de cualquier obra pública, pues también hay comisiones de todo tipo para todas las personas. Yo creo que eso es lo que ha disminuido el enfoque en lo que hacer
de un político. El político debe responder a los intereses del pueblo, a los intereses que los ciudadanos guatemaltecos tenemos, y el interés principal es el desarrollo de Guatemala, mejorar la calidad educativa, disminuir los hechos delictivos y la delincuencia en el país, mejorar la atención en el sistema de salud, generar mejores fuentes de empleo. Y hay muchas cosas que tanto se discute y que tanto interés tenemos los guatemaltecos, que no ha sido la prioridad de los gobiernos. No puede ser posible que una vicepresidenta de la República, la primera mujer en llegar a un cargo, a uno de los altos cargos en el país, pues esté vinculada o esté aparentemente alineada con toda esta estructura de la línea y el desfalco de la superintendencia de administración tributaria y todo lo que ha estado sucediendo. Entonces no puede ser posible que un político llegue al poder para hacer negocio. Esta semana estuve en una reunión de carácter informativo, digamos, para un grupo que quiere entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y entonces invitaron a algunos analistas, yo estuve invitado, tuve el honor de estar invitado, pero en realidad hablar hacia dónde vamos es complicado. ¿Por qué? Porque hemos visto efectivamente que han habido cambios. O sea, el hecho de que un movimiento ciudadano logre que una vicepresidenta renuncie, que la Corte Suprema de Justicia empiece a actuar de una manera diferente, porque todo esto es producto de toda esa protesta ciudadana que se está dando. Entonces hay luces positivas, una Corte Suprema mejorada, un Ministerio Público que empieza a ser muy independiente, la CICIG ayudando muchísimo al sistema de justicia de Guatemala, pero finalmente los cambios son relativos. El 6 de septiembre nos vamos a enfrentar a una realidad que posiblemente hay que empezar a visualizar ya, porque nos tenemos que preparar. No se vislumbran grandes cambios. Y eso es lo preocupante. Yo considero que la población, la mayoría de la población en este momento que ha estado en esta lucha, que hemos estado saliendo a las calles, nos merecemos triunfos importantes. Y esos triunfos importantes se van a ver reflejados cuando, por ejemplo, los candidatos que tengan algún señalamiento tengan sus candidaturas detenidas y que el Tribunal Supremo Electoral actúe coherentemente. Vemos en esta ocasión un Tribunal Supremo Electoral muy fortalecido, porque ha tenido el acompañamiento ciudadano. Sin embargo, desde mi punto de vista, aún existen algunos temores sobre si hago esto, entonces me va a generar un caos político del otro lado y entonces hacia dónde me tengo que mover. Y yo ahí miro que ahí es en el momento en el que los ciudadanos guatemaltecos tenemos que fortalecer ese acompañamiento, ese apoyo, porque somos más la gente que quiere que este país salga adelante a este grupo tan pequeño que es el que nos tiene hincados literalmente con toda esta corrupción y todo este desfalco dentro de la política y que está dentro del sistema guatemalteco. Yo creo que este tribunal quiere hacer historia, quiere hacer las cosas bien, pero hay que acompañarlo más. Vemos por el otro lado una fiscal general que al principio había generado algunas dudas que de repente iba a responder al presidente de la República o a la vicepresidenta de la República, y sin embargo se desvinculó totalmente y ha actuado de manera independiente, ha actuado pues de la mejor manera posible. Tenemos que reconocer que también el Ministerio Público necesita ser fortalecido, pero han dado luces verdes de que quieren hacer bien las cosas en acompañamiento, eso sí, de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que ha generado pues todo este momento histórico, fortaleciendo la institución de la investigación que es el Ministerio Público y la institución encargada por dictar la justicia en Guatemala, que es la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ir al primer corte comercial. Yo quisiera tal vez sintetizar, estamos empezando a ver que las instituciones que antes no funcionaban, están funcionando en el país. Un movimiento ciudadano que ha promovido esto, pero también estamos viendo actitudes correctas en el sistema de justicia, en el Tribunal Supremo Electoral, lo cual debe ser un motivo de satisfacción. El motivo de preocupación siguen siendo las próximas elecciones. Volvemos para analizar esto en el siguiente bloque comercial, el informativo.
Estamos de vuelta con Enfoque esta noche hablando sobre el momento de decisión que vive Guatemala. Estamos a 3 semanas, como mencioné en el bloque anterior, a 3 semanas apenas de las elecciones generales, entonces vamos a tener que decidir qué hacemos, por quién votamos o cómo votamos. Pedro, nos quedamos, vimos un poco que las instituciones están empezando a caminar, lo cual es bueno. Pero finalmente esa clase política no va a cambiar. Estamos llegando, cierto que ha habido algunas impugnaciones, el artículo 113 se le aplicó a algunos candidatos a los que se les podía, digamos, no probar, pero que sí era más evidente la falta de honestidad, pero hay mucha porquería que se pasó, obviamente, entre muchas candidaturas, lo cual es lógico hasta cierto punto. Las encuestas, ¿será que están midiendo realmente? Yo lo que dudo es en el nivel de participación. Yo percibo que hay mucha frustración ya en la población y que no encuentran un candidato idóneo la mayoría de la gente. Estoy hablando no de todo el país, sino todo el pueblo. Estoy hablando de un segmento, digamos, podríamos ubicarlo como un segmento socioeconómico clase media, en donde había mucha expectativa por lo que este movimiento ciudadano podía lograr y que aunque, como hemos visto, sí ha logrado cosas, no ha logrado el cambio de fondo que es lo que el país necesita. La reforma de la ley electoral, que ojalá que se postergue correctamente y que se haga correctamente también en su momento. Pero en fin, ¿cómo miras esa sensación? ¿Va a haber más abstencionismo? ¿Se puede esperar un mayor abstencionismo? La última participación fue casi del 60% del electorado. Bueno, sí, la frustración que hay en la población es preocupante porque no hemos visto un liderazgo que nos inspire, que nos guíe, que mueva a la gente, sobre todo desde el punto de vista político partidista. Y eso es una de las principales razones también por las que muchos jóvenes no tienen un modelo a seguir. En Guatemala tenemos pocos modelos a seguir, casi no tenemos ahora quien nos inspire, ¿verdad? Podemos mencionar a un Luis Bonán, a un Eric Barrondo, pero cuando vamos a todo el tema político nos quedamos pensando quién, y hace falta esos liderazgos, hace falta que emerjan esos liderazgos que guíen al país y que quieran realmente las cosas correctas para Guatemala. Se comenta mucho acerca del voto nulo, acerca de que no se vaya a votar el día de las elecciones. Sin embargo, yo sigo considerando que si seguimos promoviendo esos mensajes, a la larga es entregarle aún más el país a quienes no queremos que nos gobiernen. Y por eso es importante el mensaje de no desperdiciar el voto en las próximas elecciones. Esa era tu columna esta semana en Crónica. Así se llama la columna que estamos trabajando esta semana en Crónica. Así se llama también una campaña que ha emergido de diferentes organizaciones y grupos que queremos que la gente reflexione sobre lo que tenemos, porque realmente es lo que está, son los candidatos y la mejor forma de manifestación y de expresión y sobre todo de participación ciudadana es emitir nuestro voto este 6 de septiembre. Bueno, pero no hay que ver el voto nulo, no hay que verlo como un desperdicio. En realidad, hasta cierto punto sí, porque no cuenta. No, pero sí, bueno, ese es un punto, no cuenta, es cierto, pero también envía un mensaje porque debemos entender que si tenemos 14 opciones y ninguna nos satisface, lo importante es participar, o sea, lo que no debemos hacer nunca es dejar de participar. Lamentablemente tampoco hay una campaña estructurada, porque si la hubiera también entonces se contabilizaría mejor, no válidamente, pero sí el mensaje a los políticos, porque los políticos tienen que entender que el abstencionismo lleva una parte del mensaje, el voto nulo o blanco lleva otra parte del mensaje, y quien gane va a ganar esta vez con una representatividad, me atrevería a asegurar, menor que la de todos los presidentes anteriores. Sí, pero recordemos también, por ejemplo, un Álvaro Arzú llegó a ser presidente con un poco más de 600,000 votos. Otto Pérez Molina ganó con 2 millones y pico de votos, es un poco relativo. Yo sigo pensando que tenemos que escoger dentro de las opciones que hayan
ir a votar por alguien. ¿Por qué? Porque eso es parte de la cultura ciudadana y es estar también parte dentro de las reglas que lo permiten. Está bien, se puede hacer un garabato en la papeleta, pero no va a contar. Es un voto hasta cierto punto desperdiciado. Un voto en blanco, pues sí, o sea, como bien lo está diciendo, pues es un mensaje a los políticos, pero a la larga, cuando nos vamos a los porcentajes, es darle mayor posibilidad a un primer lugar que cuando existen más votos nulos o más votos blancos, tiene más posibilidad incluso de llegar a ganar en una primera vuelta. Y entonces ahí nos podemos poner a analizar quién está enviando esos mensajes de voto nulo y voto en blanco y la importancia de hacerlo con algún tipo de disfraz. Y se los dejo sobre la mesa para que cada quien reflexione. Pero la importancia de ir el 6 de septiembre a emitir el voto es algo que no podemos dejar por un lado. Debemos de elegir a nuestros diputados, a nuestros alcaldes, a nuestro presidente y sobre todas las cosas si vamos a votar vamos a tener también el derecho de exigir a quien nos gobierne la próxima en el próximo periodo. También tenemos que ponernos a pensar de que parte de todo lo que está sucediendo es culpa de los partidos políticos que se activan una vez cada 4 años y no hacen su labor el resto del tiempo. Bueno, descansan y hacen malobra en el Congreso de la República durante 4 años. Sí, trabajan 4 o 5 sesiones al año en el Congreso de la República y le responden al candidato en turno de la presidencia o de los alcaldes. Esa es la labor de los partidos políticos, pero se olvidan de formar cuadros, se olvidan de capacitar a los jóvenes, que es como el semillero. Yo siempre he pensado, si hacemos una comparación al fútbol, las ligas menores es lo más importante de fortalecer en el fútbol. Bueno, lo que pasa es que los partidos políticos no tienen semillero porque no les interesa. Y en realidad no existen como partidos ideológicos, como partidos de largo plazo, son plataformas que se crean para hacer presidente a una persona. Tenemos 14 candidatos a la presidencia y está bien, porque eso significa que todavía vivimos en un ambiente democrático en el país. Tenemos 29 partidos políticos y está bien, porque hay democracia en Guatemala. Todavía no estamos siendo censurados como países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, esos países donde ya no hay democracia y todo es imposición y todo es censura. Pero es importante que exista liderazgo que emerja desde lo local, que sea real y representativo, porque ahorita el problema que hay es que no hay un liderazgo real y representativo, son liderazgos comprados, es gente que paga cualquier cantidad de millones por estar en los primeros lugares con la opción de entrar, y luego los que van quedando pues les dan otras casillas y les dan otros puestos en las concejalías, etcétera. Esa es la política que tenemos ahora. Lamentablemente también tenemos que pensar que los escenarios a futuro son complicados, porque al no haber una solución definitiva nos puede pasar lo que pasó en Venezuela. Lo que sucedió en Venezuela es que la clase política estaba tan corrompida y estaba dando tan pocos resultados en la democracia que cayeron en la dictadura chavista. Entonces pasaron de sope a gavilán y se quemaron igual. Y ahora están en una situación caótica nuevamente, o sea, porque una dictadura no era la solución. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo, estamos en un proceso en el cual lamentablemente los políticos no terminan de entender el mensaje de que tienen que cambiar, de que ellos tienen que ser, se tienen que abrir al cambio. Esas reformas a la ley electoral, yo he insistido mucho que en el sentido de que efectivamente tienen algunas cosas buenas, pero en el fondo es más de lo mismo. O sea, hay gente que está ahora exigiendo, bueno, que se aprueben las reformas a la ley electoral, y lamentablemente las reformas a la ley electoral no son la solución. Es que no se pueden aprobar reformas a la ley electoral solo por decir que se están aprobando las reformas a la ley electoral, que eso es parte del clamor popular. Tenemos que ver qué es lo que se está aprobando, qué es lo que se está discutiendo, porque de lo que se presentó por parte del Tribunal Supremo Electoral, lo que se discutió en las mesas que abrió el Congreso de la República y lo que se está discutiendo dentro del Pleno del Congreso, hay mucha distancia. Lo único que se mantiene es el nombre, reformas a la ley electoral. Estamos bien preocupados con esa situación, el país está complicado. Vamos a ir al último corte comercial y volvemos con la parte final y conclusiones de Enfoque de esta noche.
Estamos de vuelta con la parte final de Enfoque esta noche, hablando sobre lo que sucederá o lo que va a suceder el próximo 6 de septiembre y a partir del 6 de septiembre. Pedro, hablábamos un poco sobre ese momento de frustración que yo veo que se va a producir el 6 de septiembre y luego vamos a ver una réplica, también eso es mi pronóstico, que sí va a haber segunda vuelta. No veo a ningún candidato con la fortaleza necesaria como para pensar en que no va a haber una segunda vuelta. Y finalmente, si nos trasladamos en el tiempo al 14 de enero, si no hay muchos cambios, ¿qué va a pasar con ese movimiento ciudadano? ¿Se va a desinflar al ver que no logró cambios? Porque creo que no los va a lograr. ¿O se puede ver fortalecido a partir de ese momento para decirle a los futuros gobernantes, aquí está el movimiento ciudadano que va a estar presente a lo largo de los 4 próximos años? Yo creo que este movimiento sí está generando cambios. Sí. Le voy a decir especialmente que el cambio principal es romper con la apatía ciudadana que existía hasta antes de abril. La gente no comentaba nada, la gente seguía su vida normal y alrededor nuestro estaba pasando cualquier cantidad de cosas. Yo creo que eso es el principal cambio que ha generado ese movimiento, es romper con la apatía ciudadana. Y por lo menos más personas están discutiendo estos temas. Yo creo que eso es algo muy importante, porque en el país no se escuchaba esa discusión por parte de la ciudadanía. Se escuchaba en el círculo de siempre, los que estamos metidos en este tema en el día a día, pero la gente allá afuera no lo hablaba. Yo creo que es algo muy importante. 2, sí se tiene que fortalecer este movimiento ciudadano desde los diferentes ámbitos, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, la ciudadanía, todos juntos debemos ser garantes del proceso electoral. En primer lugar, debemos velar porque se cumpla y porque sea transparente y porque el conteo de votos sea el que represente la intención del pueblo guatemalteco y no sea manipulado. Yo creo que eso se va a mantener, y este es un Tribunal Supremo Electoral pues que quiere hacer bien las cosas, y la tecnología y todo lo hace que sea bueno. Sin embargo, debemos de recordar de que hay lugares en el país donde hay mucha injerencia en las mesas electorales. Entonces puede haber conflictividad. Puede haber conflictividad, puede haber algún tipo de movimiento que rompa con la paz y la tranquilidad y la forma en la que se debe llevar a cabo las elecciones. Entonces, el movimiento social de estos momentos debe ser garante de todo ese proceso electoral. Hay muchas cosas que giran en torno al mismo. Primera vuelta, segunda vuelta. Segundo punto, debemos de ser vigilantes en la transición de gobierno. El presidente de la República ha mencionado que ya se inició los preparativos de la transición. Bueno, tenemos que estar vigilantes de todo, porque ahí es donde también se afinan detalles de contratos, de obras públicas, de muchas cosas que como ciudadanos normales no nos damos cuenta hasta que estalla. Y en tercer lugar, convertirnos en fiscalizadores. Desde el día 14 de enero a las 14:01 minutos, tenemos que observar qué es lo que haga el nuevo gobierno y no permitir que llegue a generarse un caos como el que se acaba de generar hasta hace algunos meses. Y ahí es donde todo este movimiento ciudadano debe de participar y debe ser muy activo. Y no dejar que nos quedemos 5 o 6 personas solos observando qué es lo que pasa. Debemos ser muchos. Pedro, ya que mencionas eso, ¿se puede aspirar? Yo recuerdo muy bien el momento crítico, también una crisis que se dio en 1993 con el autogolpe de Estado de Jorge Serrano, que intentó disolver el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia. Se produce un movimiento que no fue tan grande como este movimiento ciudadano, pero tenía la característica de un liderazgo de lo que se llamaba en aquel entonces, y lo hemos seguido llamando durante muchos años en los medios de comunicación, la clase social, la sociedad civil organizada. Pero esa sociedad civil se ha venido diluyendo, ha venido perdiendo liderazgos. ¿Puede haber un resurgir de eso? Ustedes son un ejemplo de algo nuevo. Ustedes no existían en 1993 y ahora es un movimiento importante. Se puede ver y se puede aspirar a que tengamos ese nuevo surgimiento de liderazgos, porque lo que ha faltado finalmente fue muy sano, y lo conversábamos fuera de micrófonos, fue muy sano que el movimiento surgiera sin liderazgos específicos,
pero al mismo tiempo esa falta de liderazgos ha impedido que el movimiento se encauce de una mejor manera. Yo creo que sí van a surgir más liderazgos, nuevos liderazgos y gente que quiera hacer bien las cosas. Debemos de comprender de que estamos como en una especie de transición generacional donde se está empezando a resurgir liderazgos que quieren hacer algo por el país. Se están definiendo agendas, se están definiendo intereses, hasta incluso he hablado con algunos que están definiendo su ideología, a qué ideología pertenecen, hacia dónde van. Yo creo que es algo muy sano, es parte de un proceso de cambio generacional. Y esto debemos de entender de que no va a ser de la noche a la mañana. Es un proceso que va a ser 2, 3 años y se va a llegar a cimentar y va a llegar a tener el control de muchas cosas que giran alrededor de la opinión pública. En el ínterin es importante pues formar a este nuevo liderazgo, enterarlos de lo que está sucediendo alrededor de nosotros y comprender sobre todas las cosas que tenemos que tener tolerancia al momento de sentarnos a discutir cuál es el rumbo que queremos para Guatemala. Muchos pensarán de una forma, otros pensamos de otra forma, y tenemos que enfocarnos y centrarnos sobre las cosas que nos unen. En este caso, la lucha contra la corrupción. Todos estamos de acuerdo de que la corrupción y contra la impunidad, que la corrupción y la impunidad es jugar con el dinero del pueblo, es jugar con las cosas que no nos gustan. Y ahí todos estamos de acuerdo y podemos caminar de la mano. Gracias, Pedro. Estamos llegando al final de este enfoque. Creo yo que ha sido un enfoque muy interesante. Podemos sacar algunas conclusiones muy importantes. La primera de ellas es que el movimiento ciudadano ha tenido frutos. El movimiento ciudadano no solo es un brote de una sociedad diferente que empieza a tener actitudes también diferentes y a tomar parte del proceso de cambio del país, sino que además ya ha generado que las instituciones principien a funcionar mejor. Ha provocado la renuncia de una vicepresidenta, ha contribuido a que la justicia actúe de manera independiente. No ha logrado, eso sí, que haya un cambio de esa clase política por los tiempos constitucionales de la campaña electoral, pero sin embargo ha sembrado también esa semilla de conciencia en los guatemaltecos de que tenemos que cambiar la clase política. El sistema de partidos políticos del país no sirve, ha colapsado y necesitamos un nuevo sistema de partidos políticos. Las elecciones son el 6 de septiembre, son en 3 semanas apenas. Los guatemaltecos vamos a decidir. También hemos hablado aquí de la importancia de participar. Hay alguna diferencia en cuanto a quién dirigir el voto, pero lo importante es que participemos porque debemos seguir fortaleciendo nuestra democracia. Y las batallas están por librarse. La sociedad debe organizarse, los guatemaltecos debemos elevar nuestra voz y aprovechar todos los mecanismos y herramientas que tenemos de expresión, que es la mejor fortaleza de una democracia. Muchas gracias por su atención. Volvemos dentro de 8 días con Enfoque.